Vamos a tener la conferencia número 257 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Una vez más, con muchas noticias, muchas otras eliminadas porque si no, no terminaríamos nunca, pero desde luego todos los acontecimientos se van precipitando. Vamos a dar inicio a la conferencia presentando una vez más algo que nos sigue gustando mucho, la creación de Dios. Y hoy vamos a tener dos vídeos que no nos van a dejar indiferentes. Primero vamos a ver a un perrito que hace de intermediario, o de pacificador, diría yo. Y a veces ya sabes lo que pasa cuando alguien quiere pacificar, cuando hay dos que tienen disputa, ¿no? Miradlo. Pues ya veis, dos gallinas peleándose y una muy encegada, que sí o sí quiere pelearse. Y el perro va por detrás, le coge de la parte posterior de la gallina y la arrastra para detenerla, para impedir la pelea. Y varias veces hasta que al final se le rebota también hacia el perro. Y sale ¡piu! El perro como puede. Pero, ¿qué lección nos está dando? Que a pesar del peligro que pueda entrañar, el perro está para ponerse precisamente como pacificador. Y ya sabéis que también hay bendiciones sobre los pacificadores. Es una lección que también deberíamos aprender. Bueno, quizás otros perros lo que harían es comerse la gallina o destrozarla. En este caso, parece ser que estaban todos ya bastante conocidos entre ellos. Pero no es el único vídeo que nos da lecciones aplicados, como siempre, a nosotros, extraídos de la naturaleza, de la creación de Dios. Hay otro vídeo que desde luego conmueve. Hay una persona que dice que tiene un caballo y hacían carreras con ello. Y no venció. Y según explican en el vídeo, o en la parte de abajo del vídeo, dicen de que lo castigó no comiendo. Desde luego, si se hace eso, es una auténtica, en fin, sin palabras. Pero que cuando se acercó al caballo, vio que algo sucedía, algo muy extraño. Mirad qué sucede. La sorpresa es que estaba comiendo. ¿Y cómo podía comer si no le habían dado comida? Alguien le estaba dando. Y era el caballo que está en la cuadra justo de al lado. Cogía y se la daba. ¿Cómo sabía el otro que no tenía comida? No sé cómo se comunicaron para hacérselo saber. O al menos esta es la explicación que da en el vídeo, a saber si en verdad es otra cosa. Pero desde luego da que pensar que es solidaridad de uno alimentando al otro. ¿Cuántas lecciones nos sigue dando la naturaleza? A pesar de que el pecado también está impregnándola. Pues bien, ahora ya sí que entramos en algo crudo, realmente crudo, y es la crisis. El presidente de los empresarios en España dice que el trabajo fijo y seguro es un concepto del siglo XXI. Ya es historia. Ahora hay que avanzar. Y ese avance, además, tiene que ver con el impulso de la digitalización. Con lo cual, todo será así, digital, cada vez más, en plan electrónico. Todo va llevando a lo mismo, ¿eh? Fijémonos como lo que hemos hablado tantísimas veces, vamos directo hacia ello. Y bueno, nos dice que es un concepto del siglo XIX, lo del trabajo fijo y seguro. Algunos critican que en el siglo XIX esto no era exactamente así, que fue posterior, etcétera, etcétera. Pero aún y así, desde luego lo que hasta hace unos años había gente que decía, no, yo estoy fijo en el trabajo, no me van haciendo contratos, ya estoy permanente, está siendo cada vez más historia.
Y si algunos siguen fijos, con los abaratamientos del despido, también cada vez es más sencillo. Bueno, pues ya veis, la situación es que al final quien seguirá pagando el pato va a ser el de abajo, como siempre. La deuda pública en España también se consolida por encima del 100% y supera ya en marzo el objetivo del año entero. Con lo cual, una vez más, ya nos damos cuenta que las cosas siguen sin arrancar precisamente muy bien en este país, como en tantos otros. Bruselas otorga a España un año más para bajar el déficit del 3%, pero pide recortar 8.100 millones, con lo cual, entre quien entre al gobierno, se verá obligado a tener que hacer más recortes. Dará igual si es de derechas, si es de izquierdas o de donde quieran colocarse. Quien manda por detrás, manda. Y debido a todo esto, también hay una situación muy parecida en Grecia, donde se decía ya no puede haber más recortes o los habría. Pues al final va a haberlos. Se ha acordado para poder seguir cumpliendo con el plan de rescate. ¿Y qué va a suceder? Más austeridad. En consecuencia, una vez más, ¿quién va a tener problemas? Para variar, el pueblo, cómo no. Y mientras la situación de crisis podríamos estar hablando de ella en tantos otros países, sin lugar a dudas y de cualquier otro continente, vamos a entrar en lo que es una profecía que sigue indicándonos y advirtiéndonos muy directamente del pronto regreso de Cristo. Tiene que ver con Siria, tiene que ver con toda la situación de Oriente Medio y tiene que ver también con otro país, probablemente conocido como Turquía. Pero una situación especial que va a ser ya el colmo de todo ello. Mirad en un leve repaso a cómo ha ido esta semana. Las explosiones en Bagdad se cobran la vida de más de 70 personas y dejan más de 140 heridos, no son pocos. Abbas dice, si Palestina e Israel no logran reanudar el proceso de paz, llegará el Estado Islámico. Si no reavivamos el proceso de paz, la violencia y el radicalismo de Siria llegarán hasta aquí. Y claro, cuando el presidente palestino apunta esto, el señor Abbas, da que pensar, porque quiere decir que ¿habrá también polémica de la de verdad, conflicto en Israel? Bueno, pues ya veremos cómo termina todo. Pero ya sabéis que la situación allí también se va a complicar y mucho. Siria, 50 combatientes muertos en choques entre facciones cerca de Damasco. Ya veis, no son pocos, ¿eh? Mueren 4 militares tras una explosión en el sudeste de Turquía. Vamos cambiando de países, pero las desgracias son las mismas. Pero ha habido algo que esta semana ha conmocionado bastante a la opinión pública, y ha sido esta desgracia. Un avión de la compañía Egyptair, procedente de París, se fue al agua. No llegó a El Cairo, donde iba, a Egipto, y parece ser que en la zona de Grecia, por el mar cercano, cayó. No se sabe aún si ha sido atentado terrorista o no. Se sigue especulando. Pronto se van a hacer los primeros informes, en definitiva, de lo que ha podido llegar a ser, de un modo más claro. Pero aún queda la duda. A pesar de todo, enseguida lo que vino a la mente de todos es si es accidente aéreo o no, porque sí, o era realmente producto de atentado terrorista. En fin, el tiempo lo dirá, pero mientras 66 personas han fallecido, y no son pocos. Estado Islámico planea ola de ataques en Francia, advierte el jefe de Seguridad Nacional. Francia está, ahora dicen, en el punto de mira, y probablemente aún pueden haber más ataques. Indudablemente también no va a ser el único lugar, y veremos más noticias al respecto. Pero ha habido algo que ahora diréis, ¿y esto qué tiene que ver? El viaje del Papa a Armenia ya tiene logo y lema. El Santo Padre visitará este país precisamente a partir del 24 al 26 de junio. Durante esos días del mes que viene, el Papa estará en Armenia. Y ya sabéis que eso va a ser un detonante claro para que una vez más
algo se mueva en Turquía, porque lo que va a apoyar es, o a tratar, una vez más, sobre el genocidio armenio, que dicen que fue provocado por tropas turcas. ¿Esto suscitará aún más problemática allí? Pues probablemente sí, hemos de estar pendientes de esto. Pero ya sabéis que algo se está cociendo en esa zona, y el Vaticano, como siempre, no anda muy lejos. El Estado Islámico insta a atentar contra civiles en Occidente durante el Ramadán. Ya sabéis, ese mes que tienen especialmente, dedicado a oración y ayuno, ¿tendrá que ver también ahora para los radicales con esto, a ataques directamente a Occidente? La amenaza está allí una vez más. Y ya lo dijimos, ya sabemos quién está detrás de todo y cómo se han movido los hilos, lo hemos dicho muchísimas veces, pero la situación es la que es y la gente va a vivir con temor y quizás con desgracias, con muertes. Y ante esta situación aún hay más noticias. Comandante iraní dice: podemos destruir a Israel en menos de 8 minutos. Bueno, una vez más, Estados Unidos ha estado apoyando ahora a Irán, y por parte de Irán siguen diciendo este tipo de comentarios hacia Israel. ¿Qué va a acontecer? ¿Será esto esas frases que al final van a provocar que finalmente haya también algo más y sea confrontación con Irán? Tiempo al tiempo, pero el asunto no pinta nada bien en ninguno de estos lugares, ya lo veis. Tal como nos decía la profecía, escrita 600 años antes de Cristo, casi nada. Explosiones cerca de bases militares rusas en Siria dejan más de 70 muertos. Y ahora ya veis, cerca de donde hay cuestiones de Rusia en Siria. Un doble atentado suicida en Yemen deja al menos 34 muertos. Ya sabéis, la Etiopía bíblica, que aparece en el libro de Daniel, el Yemen actual, también sufriendo más de lo mismo. Inusual ataque a feudos de Assad, 101 muertos. Si vamos sumando muertos, ya veis qué cantidad en una sola semana. Realmente terrible. Y la situación no mejora en ningún lugar, todo va a peor, porque aún debe haber más cosa allí, y la profecía es clara al respecto. Y todo esto nos va a llevar al fin de los tiempos, tengámoslo claro. Ciencia y tecnología. ¿Estaba profetizado también? Pues, cómo no. Mirad qué extraordinario mecanismo que puede solucionar la vida de más de una persona que se mueve por distintos países, o sencillamente que quiera comunicarse con otros a través de cuestiones informáticas. Un dispositivo para el oído que traduce idiomas extranjeros en tiempo real. Si lo veis en la fotografía, esta chica lleva un aparatito en la oreja y ya veremos ahora también un vídeo de cómo funciona. Yo supongo que se debe traducir bastante bien, porque a veces ya sabéis que las traducciones automáticas escritas muchas veces son bastante desastre y cuesta entender o incluso puedes malinterpretar un texto, porque si esto se diera también así, no sé cómo funcionaría el tema. Pero es curioso cómo cada vez más la ciencia sigue maravillándonos. Y ya sabéis que el ejército de Estados Unidos en Irak ya probó algún tipo de mecanismo parecido, pues ahora esto ya es de ámbito público. Y vamos a ver el vídeo donde precisamente se ve cómo funciona ese dispositivo que traduce los idiomas en tiempo real. Ya sabéis que algo también se hizo a nivel de ordenadores, pues ahora ya es un dispositivo que lo podéis llevar tranquilamente con vosotros. A más de uno que no conocemos muchos idiomas nos iría muy bien cuando nos hemos de desplazar, desde luego, os lo aseguro. Mire el techo, este dron araña lo puede estar espiando sin que se dé cuenta. Es un dron especial, un dron que veréis que tiene una facultad, parece como un insecto, no por su forma en este caso, que sigue siendo la de un típico dron, pero sí por la forma de desplazarse y de quedarse incrustado en paredes o techos. Y con cámara, por supuesto. Vamos a ver. Que puede servir también para operaciones de rescate, para entrar y ponerse en algún lugar y así poder ir viendo todas las escenas. También puede servir para controlar, sin que te des cuenta. Pero realmente, una vez más, nos vamos sorprendiendo de qué cantidad de aplicaciones se están haciendo con los drones. Ya sabéis que a algunos ya les han puesto algo que dispare incluso.
y que termina con cualquier cosa que tenga por delante. Bueno, pues ese es el momento en que la ciencia sigue avanzando y nos sigue sorprendiendo. Pero mirad esto. De película, perdió su brazo y ahora tiene uno biónico con láser, puerto USB y un dron. El brazo, que aún no es totalmente independiente, podrá adherirse directamente al hueso en un procedimiento quirúrgico de fijación esquelética. Ya veis, ahora ya no es una mano tan parecida a una mano humana, pero en este caso tiene todas estas aplicaciones y se lo han puesto a una persona que tuvo un grave problema de un accidente y terminó así. Le pusieron esto y ahora pues puede tener todas estas aplicaciones en su brazo. Veremos si al final algún día terminamos siendo más biónicos que humanos o se irán cambiando estos procederes por implantaciones también en el cuerpo. En fin, veremos, pero todo sigue avanzando y mucho. Mirad, si no esto también. Probado con éxito el cohete hipersónico, que podría llevarnos de Londres a Sydney, en Australia, en 2 horas. Realmente impresionante. El cohete experimental alcanzó una velocidad Mach de 7,5, es decir, más de 9.187 kilómetros por hora, y a una altura de 278 kilómetros de la Tierra. Se desarrolla para usarlo en vuelos hipersónicos que podrían probarse en 2 años. Bueno, ya no está tan lejano, ¿eh? Lo que parecía ciencia ficción. Ya veis hasta qué nivel estamos llegando. Pero ahora lo que vamos a ver también es algo que ya hemos mostrado alguna anterior vez, y tiene que ver con algo que parece real y no lo es. Son hologramas. Y esta vez alguien ha hecho utilidad de los hologramas, y es Christina Aguilera, la famosa cantante, y dicen que resucita, evidentemente, entre comillas, a Whitney Houston, otra gran cantante. Y vamos a ver en un vídeo cómo realmente, seguramente aún tiene que perfeccionarse más el sistema, pero visto un poco de lejos, cuela como si fuera auténticamente que estuviera allí. Miradlo, vale la pena. Bien, ya habéis visto que es realmente impresionante. Aún se nota un poco que no es realmente una persona física. Quizás sobre todo cuando pasa una luz de las que debería pasar por detrás y le transparenta, mientras a la otra cantante no le sucede porque físicamente está allí. Pero a pesar de todo, nos sigue maravillando cómo lo van mejorando, cómo pueden hacer que, como si realmente estuvieran 2 personas juntas interactuando. Y en este caso, ¿veis? Es otra persona que falleció ya hace un tiempo. Recordemos que esto también se han hecho con otras personas, incluida con un famoso papa, Juan Pablo II. En fin, los hologramas siguen maravillándonos y nos van a maravillar aún más. Ya sabéis también todo el tema del proyecto Bluebeam, del que hemos tratado en más de una ocasión. Servirá también para hacernos ver cosas y oír cosas que realmente no están y creérnoslo. Bueno, pues veremos tiempo al tiempo. Apartado ahora para Latinoamérica y concretamente para Venezuela. Ya sabéis que hay una situación de muy malestar allí y grave, realmente grave. El gobierno de Maduro bloquea la web de Cáritas Venezuela, con lo cual ya estamos viendo como si hubiese una confrontación entre catolicismo y la presidencia de Nicolás Maduro. No solo es cuestión de movimientos sociales y de partidos políticos, etcétera, y intereses también que vayan de fuera de ese país. Esto no es todo, porque, claro, al cortar este tipo de suministro que puede dar Cáritas, hay mucha población que queda más afectada aún. ¿Y qué ha provocado todo esto? Pues que el secretario Vaticano para Relaciones con los Estados cancela el viaje a Venezuela. Monseñor Gallagher indicó que suspende el viaje por motivos que no dependen de la Santa Sede, con lo cual ya está dejando en claro que hay una rivalidad entre unos y otros, una problemática como mínimo. Y ya vimos en anteriores noticias cómo realmente el Vaticano está apretando y mucho en ese país. Veremos qué termina sucediendo y veremos también declaraciones del Papa al respecto. Cambio de noticia para animales muertos. Una vez más,
Ya sabéis que en Chile han seguido apareciendo, pero hay otro que no se ha dado tanto a conocer en medios públicos, pero también ha aparecido. La aparición, precisamente, de abundantes peces muertos complica las elecciones en Vietnam. La catástrofe medioambiental y la mala gestión gubernamental hacen que la población vietnamita se sienta defraudada al no ver cumplidas sus expectativas. Catástrofe medioambiental, peces muertos a montones. ¿El por qué? Aún queda un poco en la duda. Y ahora entramos en el apartado como en los días de Noé, como en los días de Lot, Sodoma, Gomorra. Jesús nos advirtió, así serían los días de la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Jesús. Y mirad ahora algo sorprendente. El gobierno de México anuncia una reforma constitucional para reconocer el matrimonio gay. Y claro, dicen que la Iglesia Católica se le está oponiendo. Pero ¿cómo puede ser esto? Si hace tan pocos días que el Papa estuvo allí y eran tan amiguitos. ¿No es extraño esto? ¿No hace pensar un poco que alguien que organiza toda una movida para que el Papa pueda ir allí, esté como en su excelencia, y ahora resulta que se muestre contrario a algo que dice la Iglesia Católica? ¿No será que en verdad recibe instrucciones para hacer lo que debe hacer y aparentar, por otro lado, lo que no se es? Tanto por un bando como por otro. Esto no está teniendo ninguna lógica en absoluto. Algunos dirán, no, es que se ha rebotado. No seamos ilusos. Estas cosas no se hacen en un país donde impera el catolicismo y donde la masonería también, que van juntitos de la mano, y ahora se aplique esto porque sí. Una vez más, todo se está cociendo y como siempre la doble vertiente del Vaticano, por delante mostrar una cosa y por detrás se estará fomentando lo otro. Y mirad esto otro. La policía irrumpe en una orgía callejera en Gran Canaria. Un coche patrulla interrumpió una fiesta sexual en plena calle a las puertas de las oficinas de turismo de San Bartolomé de Tirajana y grabó las imágenes en vídeo. Ya lo veis, ya sin ningún pudor, en plena calle. Hombre transgénero se desnuda en el vestidor de mujer porque la ley de Estados Unidos lo permite. Un hombre transgénero, es decir, que se siente atrapado en un cuerpo de mujer, le fue permitido utilizar los vestuarios de las mujeres en una universidad de Washington, y esto ha desatado un gran revuelo de parte de padres que han denunciado que sus hijas menores han presenciado cómo este hombre, que dice sentirse mujer, se ha desnudado en los vestidores de mujeres exponiendo sus genitales, y tiene 45 años. En fin, una vez más la polémica está servida, pero ahora esto está apoyado por el gobierno, a nivel de Obama. ¿Y quién lo para esto? Ya veis cómo está todo, ¿no? Como en los días de Noé, de Sodoma y Gomorra. Cada vez vamos más directos a esto. Se eleva el número de delitos sexuales cometidos por mujeres en el Reino Unido. Sí, por mujeres. No está hablando de acoso de hombres a mujeres o a niños, sino de mujeres hacia otras personas, que muchas veces también son niños. ¿Cómo? ¿Esto es lo de siempre? Bueno, mirad cómo las cosas han cambiado. Podría haber alguna insinuación antes de alguna chica hacia algún niño, pero ahora ya todo esto va a más. ¿Por qué? Ya no es solo cuestión, cuando se piensa en cuestiones sexuales, es en los hombres, no. Ya veis que también en las mujeres sucede lo mismo, cada vez más. Y bien, cuando estamos viendo este panorama, también a su vez están sucediendo otras cosas que también estaban profetizadas, accidentes, y cada vez más. Mueren 4 gendarmes franceses tras estrellarse su helicóptero en los Pirineos. Bueno, relativamente cerca de aquí. Un accidente de autobús en el Congo deja al menos 37 muertos y 22 heridos. Uno tras otro. Y hay más, muchos más. Estos son los que llaman más la atención por la gran cantidad de muertos. Recordemos también lo del avión. Terremotos. 2 terremotos de magnitud 6,8 sacuden Ecuador y dejan un muerto y 85 heridos leves. Una vez más, en Ecuador.
Lluvias e inundaciones. Ciclón en Bangladesh deja 21 muertos y 500.000 evacuados. No son pocos. En Sri Lanka también sufren inundaciones que dejan 73 fallecidos. En China, lluvias torrenciales dejan al menos 8 muertos y varios desaparecidos. También han habido incendios. 17 niñas, después han pasado a ser 18, han dicho, mueren en un incendio en el dormitorio de un colegio de Tailandia. Las víctimas de entre 5 y 12 años dormían cuando se detectaron las llamas. Ya veis qué desgracias seguidas por todas partes. Y ahora también se añaden los volcanes. 7 muertos y 2 heridos críticos tras la erupción del volcán Sinabung en Sumatra. Esto es un leve repaso, porque si ponemos todas las desgracias que van pasando no damos abasto. Y entramos ahora en cambio climático. Laudato si, ya sabéis que cada vez va más plenamente asociado, abiertamente. Deshielo de glaciar antártico puede elevar casi 3 metros el nivel del mar. Se trata del Toten, uno de los más grandes del planeta, que oculta 2 canales submarinos que permiten la entrada de aguas cálidas, ayudando a su derretimiento. Una vez más, ya se plantean si esto es así, algunos llegan a hablar hasta de 8 metros. ¿Qué puede llegar a suceder? Pues que evidentemente ciudades costeras van a tener gravísimos problemas, ciudades y pueblos también, cómo no. Pero mirad ahora unas declaraciones sorprendentes de alguien que es jesuita, pero que a lo mejor no sabe exactamente todo lo que hay por detrás. Mirad cómo Fidel Castro habla de lo que dicen la estafa del cambio climático. Y vais a ver de qué habla. Y este vídeo ya tiene, si no recuerdo mal, creo que son unos 5 años. Estad atentos. Pues ya habéis visto, estaba hablando sobre un artículo que comentaba sobre el cambio climático, pero producido por el sistema HAARP, del cual hemos estado hablando, y otros tipos de sistemas que él ya claramente enmarca que proceden del gobierno, dice, Yankee, de Estados Unidos, se refiere a ellos, y dice que realmente esto puede llevar a grandes desgracias a nivel mundial, incluso a guerra. En fin, yo no sé qué información llega a tener Fidel Castro de esto, y más en este vídeo que prácticamente tiene casi 6 años o algo así. ¿Os dais cuenta cómo también hay personas que saben que estas cosas suceden? No solo es ciencia ficción, es una realidad. Por desgracia, esto públicamente no se muestra y si se habla de ello, se desacredita totalmente. ¿Por qué? Evidentemente no interesa que se conozca la verdad, lo que interesa que es seguir pensando que todos nos estamos cargando literalmente el planeta y hace falta una ley para todas las naciones para que esto se solucione, a todos los niveles. Y evidentemente esa ley va a llevar en sí también el domingo como día de reposo, tal como aparece en Laudato Si. En fin, todo esto no es cuestión solo de Estados Unidos. Evidentemente hay 2 bestias, nos dice Apocalipsis 13. 2 bestias que al final del tiempo iban a trabajar conjuntamente, y lo están haciendo, Vaticano y Estados Unidos. Y vamos a hablar precisamente del Vaticano, la bestia número 1, o la primera bestia, después vendría la otra. Corrupción. Arrestan a un monseñor por lavado de dinero en el Vaticano. Monseñor Nuncio Scarano, que ya estaba bajo investigación por un presunto ardid para lavar dinero que involucra al Banco del Vaticano, está acusado de corrupción y calumnias y se encuentra detenido en la cárcel de Roma. Así está el panorama también en el Vaticano. Laudato Si, ecumenismo. España. La Archidiócesis de Granada crea el Instituto Internacional Laudato Si. Se ocupará del estudio y educación en la custodia de la creación a la luz de la encíclica del Papa, la promoción de iniciativas de acción para la aplicación del documento pontificio. O sea, cómo aplicar lo que el Papa ha escrito. Y mirad qué destacamos de aquí. En todas sus actividades, estoy leyendo el 4º párrafo, el Instituto tenderá al bien hacer tanto en la búsqueda de la verdad como en la atención cuidadosa a la ética y a la estética que se derivan del hecho cristiano, esto es, de la tradición social cristiana,
cuyo último documento es dicha encíclica. Asimismo, el Instituto presta atención y promueve el diálogo con otras tradiciones culturales y religiosas en relación a la custodia de la creación. Con lo cual, una vez más, ¿para qué va a servir? Ecumenismo, sin lugar a dudas. Y hablando de Laudato Si, el Santo Padre recuerda la obligación de asistir a los inmigrantes. El Papa Francisco invita a promover una integración que respete la identidad de los migrantes y preserve la cultura de la comunidad que les acoge. Y una vez más nos habla de que todo esto tiene que ver con una común humanidad, con lo cual hace falta que todo se cuide entre todos, porque es compartida misión de cuidar la sociedad y la creación. Ecumenismo. Está siendo utilizado todo esto para el ecumenismo. ¿Cómo no? Líder moral. El Papa en Santa Marta. La explotación laboral es pecado mortal. El Santo Padre advierte sobre estas verdaderas sanguijuelas que viven de la sangre de la gente que hacen esclavos del trabajo. ¿Está diciendo algo que sea equivocado? En este caso está claro que cualquier persona que explota laboralmente a otro también va a pasar ante Dios su factura, ¿cómo no? O mejor dicho, Dios le va a pasar la factura a él. Pero, ¿qué podemos esperar? Una vez más, cuando todo se ha estado promoviendo para que se llegara a este punto, ahora el papado sale de un modo más claro que nunca, ya no solo haciendo los sindicatos, que son los que hicieron y han hecho muchas cosas, sino de un modo claro, contundente, con sus encíclicas y demás. Está presentando ya un mensaje, como en este caso, contundentemente dedicado a la moral. Es el que está cogiendo el estandarte por encima de cualquier político, ya lo veis, y de cualquier país. Más sobre ecumenismo. Este artículo que veis aquí en inglés, vamos a verlo más o menos traducido al español, y ya veis que es de Noticias Judías. Funcionario del Vaticano dice que debemos aprender del judaísmo, de ese sábado, el sábado, claro, como guardan los judíos, y también en ese entorno familiar que le dedican. El cardenal Kurt Koch dice que la cultura del domingo en el cristianismo es muy débil, instando a que se haga un enfoque más orientado al hogar. Y una vez más, todo esto sirve para entablar unas conversaciones diciendo que en el mundo cristiano el domingo está siendo muy debilitado, que hace falta reforzarlo, cogiendo también el concepto de que los judíos siguen siendo importantes o están ahí porque siempre han ido guardando el sábado, aunque ahora cada vez hay más judíos ateos. Pero esto ha sido su vínculo de unión. Y dice que hay que aprender de eso y además les va a servir para provocar más diálogos ecuménicos entre ellos y aplicar rotundamente el domingo, ¿cómo no? También mientras se ha levantado la primera piedra de una sede de un instituto en el cual van a servir pues, para que haya más relaciones entre judíos, musulmanes y cristianos. En fin, una vez más, se está buscando el ecumenismo, sea como sea. El coro del Papa va a Alemania para un diálogo musical con los protestantes. El coro de la Capilla Sixtina viaja a los lugares de la Reforma. Es curioso, ¿eh? Si esto hubiese pasado hace años atrás, nadie se lo creería. Y ahora ya lo damos como que es cotidiano y además es bueno y necesario, porque así nos están enfocando. Todos los conceptos van dedicados a esto. Debemos estar todos los que nos llamamos cristianos juntos, pero no solo los cristianos, católicos y protestantes, también el resto de religiones y los que no creen en nada, por el bien de toda la humanidad y del planeta. Mirad también ahora más sobre ecumenismo. El Papa Alimán de Al-Azhar. El encuentro es el mensaje. El haberse encontrado ellos es el mensaje que dan públicamente de algo muy importante. El pontífice y Hamad Muhammad al-Tayyib han hablado del esfuerzo de las grandes religiones por la paz y del rechazo de violencia y terrorismo.
Y ya sabéis que precisamente las relaciones entre estos dos grupos estuvieron fatal debido a unas declaraciones del Papa Benedicto XVI, que ya estuvimos tratando de ellas en su momento, que suscitaron una gran confrontación, porque hablaba de la cuestión del mundo del Islam y no les gustó mucho. Pero es curioso, qué bien hace las cosas el Vaticano, porque eso ha servido para que lo que parecía una confrontación hiciese una reacción y ahora se trabajara plenamente para el ecumenismo. Y ahora ya veis, totalmente aceptados unos con otros. Y no solo esto, además, claro, se hacen regalitos entre ellos. Y ya sabéis que cuando se hacen regalitos el Papa les da las encíclicas, etcétera, que ha escrito. ¿Cómo no? Todo va a lo mismo. Todo el mundo en pos de la bestia. Y vamos a ver cómo el presidente de Bulgaria también rinde pleitesía al Vaticano y le regala al Papa un pergamino sobre San Clemente de Ócrida, pero el Papa también le dará algo a su vez. Pues ya veis, el Papa a su vez le da los regalitos de siempre y le dice que rece por él, para variar. Desde luego el Papa está dando toda la hoja de ruta a seguir a cada gobierno y todos van allí, a casa del Papa, al Vaticano. Es evidente que van por algo. Pero no ha sido el único, ha ido también el presidente Lukashenko. Minsk sea una ciudad de paz. Ya veis que el tema de la paz es recurrente tanto para el anterior como para este. El Santo Padre recibió al presidente de Bielorrusia, el país de Bielorrusia, y también a su hijo. Y una vez más se hacen intercambio de regalos. ¿Y qué le da el Papa al presidente de ese país? Pues una vez más lo mismo. Ahora, apartado también para Latinoamérica, el Papa pide al CELAM implementar la Evangelii Gaudium. Francisco, en su encuentro con Consejo Episcopal Latinoamericano, mostró su preocupación por los problemas sociales que se están viviendo en América en general. Cuando el Papa está preocupado por problemas sociales en algún lugar, cuidado en ese lugar. Y ese lugar no es concretamente uno, está hablando prácticamente en general de varios países. Y mirad qué nos dice aquí. Según indica la nota publicada por el CELAM, el Santo Padre es muy consciente de las críticas de algunos, incluidos cardenales, que no han logrado entender el significado evangélico de sus afirmaciones. O sea, está viniendo a decir que hay cardenales que no terminan de estar de acuerdo con lo que él expone. Por eso señaló que la mejor manera de entender el capítulo 8 es bajo el marco de la presentación que hizo el cardenal Christoph Schönborn. ¿Sabéis quién es? El que puede llegar a ser papa, de origen judío convertido al catolicismo, que tantas veces estamos diciendo, cuidado, porque el último papa probablemente será de origen judío, para poder afincarse en el monte del templo y no tener problemas con los judíos. Veremos si esto será así. Pero ahora sigue siendo el arzobispo de Viena. Veremos si finalmente esto funcionará de este modo, ¿no? Un gran teólogo, miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, muy familiarizado con la doctrina de la Iglesia y que tiene unas formas de ver las cosas prácticamente parecidas al Papa Francisco. Por otro lado, el Santo Padre mostró su preocupación por los problemas sociales que se están viviendo en América en general. En concreto, indica la nota del CELAM, le preocupan las elecciones en Estados Unidos por la falta de una atención más viva a la situación social de los más pobres y excluidos, los conflictos sociales, económicos y políticos de Venezuela, Brasil, Bolivia y Argentina. Bueno, pues ya ha dado una lista y deja puntos suspensivos. Esos países que tienen problemas graves, ¿tendrán aún más problemas? Ya sabéis que para aplicar una solución que ellos quieren, primero hay que generar unas ciertas situaciones, Pues ahí queda eso. Moral y fútbol. Francisco pide a los futbolistas italianos testimoniar los auténticos valores del deporte. El Santo Padre les pide que el hombre esté siempre en armonía con el atleta y que, como son ejemplo de muchos jovencillos, pues que sean personas que verdaderamente funcionen muy nobles, tanto en el campo como fuera. Una llamada a la moral, sin lugar a dudas, a través del fútbol. El fútbol está siendo muy utilizado, ya lo veis.
Y ahora la Virgen María y la Trinidad. El Ángelus del Papa, en ese Ángelus del 22 de mayo, llega a decir algo interesante. Habla sobre la fiesta de la Santísima Trinidad, explica que Dios es una familia de 3 personas que se aman tanto que forman una sola cosa, y dice algo interesante al respecto. La Virgen María, en su humildad, ha acogido la voluntad del Padre y ha concebido al Hijo por obra del Espíritu Santo. Nos ayude ella, espejo de la Trinidad, a reforzar nuestra fe en el misterio trinitario y a encarnarla con elecciones y actitudes de amor y de unidad. O sea que nos está diciendo que la Virgen María es la que debe ayudarnos porque es el espejo de la Trinidad, está realmente allí entre ellos como uno más, y nos debe ayudar prácticamente a conseguir todo esto que aquí expone, amor y unidad. ¿Os dais cuenta de cómo se intenta torcer el papel de la divinidad de 3 personas, añadiendo a alguien que para nada tendría que estar en ese entorno? La divinidad de 3 personas es cierta, por más que algunos lo critiquen, y ya lo hemos demostrado en 9 estudios dedicados sobre el tema del Espíritu Santo, donde hemos tratado esto, y aún quedan más pendientes. Pero queda claro que Satanás, que sabe la verdad, hacía plagios, y sabe que esto es lo que hay en el cielo. Y además que ha desvirtuado un poco ese papel que realmente tiene cada uno, que de esto ya hablaremos en su momento. También es cierto que ha añadido a alguien, y es alguien que quería estar como Dios, y alguien que ha usurpado ser prácticamente la Virgen María, y que se va apareciendo por distintos lugares y haciendo tantas cosas más, dando mensajes, como el tercer secreto de Fátima, etcétera, etcétera. El diablo no es tonto, el diablo sabe confundir, y coge cosas ciertas y las desvirtúa en un punto solo, para que la gente caiga plenamente en el gran engaño. Pero aún ha habido más noticias en defensa de la familia tradicional. El Papa llama a capítulo al cardenal Cañizares, de Valencia, tras sus críticas al imperio gay. Han sido unos momentos de polémica en España. Francisco recibe al arzobispo de Valencia 2 días después de arremeter contra homosexuales y mujeres. Mónica Oltra, alguien de allí, dice, irónica, estaría bien que no se apartara tanto del Evangelio. Bergoglio no quiere que los obispos sean elemento desestabilizador en España. Y todo ha venido por unas frases del cardenal que dicen polémico, el cardenal Cañizares, donde habla del imperio gay. Llegó a decir esto: la importante escalada contra la familia por parte de dirigentes políticos, ayudados por otros poderes como el imperio gay y ciertas ideologías feministas, subrayando que las leyes que comentan la ideología de género, o fomentan la ideología de género, en referencia a las legislaciones que abogan por la igualdad efectiva hombre-mujer, son las más insidiosas que ha habido en toda la historia de la humanidad. A partir de aquí se suscitaron con estas frases una polémica tremenda, y el Papa lo llama para allá. Dicen que en principio esto ya estaba previsto días antes, fue solicitado hace un mes ese encuentro y se ultimó hace 15 días, pero se produjo. Y algunos miembros del propio Vaticano dicen que realmente le dijo que así no podía ir por la vida, porque ahora las cosas están cambiando. Esto es lo que se dice por un lado. Por el otro, evidentemente, en España han ido a por el señor Cañizares, por todo lo que ha dicho. Y mirad, aún ha habido algo más, y es la reacción de la gente apoyándolo en la Catedral de Valencia. Le han dicho, sé valiente, que sigan defendiendo la familia cristiana. Él también ha seguido diciendo lo mismo en esos tiempos de persecución, y la gente lo ha estado aplaudiendo, ovacionando. Y algunos ya se preguntan, ¿todo esto es una broma de alguien? ¿Es para suscitar una problemática y dar una solución? ¿Es para mostrar cómo el Papa sigue siendo alguien que pone a la gente en su sitio? ¿Qué ha sido realmente? Bueno, la verdad es que no lo podemos saber.
Él ya ha dicho que hay cardenales que también se le oponían, lo hemos visto. Pero una cosa está clara, todas estas cosas pasan por algo. Y si pasan por algo, ¿no será que se quiere volver a fomentar esa unión de familia, que el domingo sea el día para todos? ¿No tendrá nada que ver suscitar polémicas para dar soluciones? Bueno, en este caso se habla de distintos tipos de familia, como ahora se llaman, ¿no? Veremos con el tiempo qué sucede, pero las cosas estas no pasan porque sí, seguro. Es curioso, porque después de tanta polémica, el cardenal Cañizares llega a decir algo, y es sobre el Papa mismo. Y mirad qué llega a decir. Ante esta situación ha urgido a defender la familia basada en el matrimonio único e indisoluble, que nos abre a la esperanza auténtica para la humanidad, tal y como expresa el Papa Francisco, en continuidad total con los anteriores papas en su exhortación apostólica Amoris Laetitia. Ahora resulta que le da la razón al Papa. ¿Es solo porque le han tocado las orejas o es porque en verdad todo es una polémica montada expresamente? Desde luego hay cosas que sorprenden aún, y hay cosas que va a ser difícil de desentrañar, pero cuando estas cosas pasan, por algo es seguro. Y cambiamos ya, dejamos el Vaticano de lado, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, nos dice un texto bíblico, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gente creyente que terminó así, y eso aún sucede. Pero no todo el mundo es gente creyente, hay de todo, que también tienen problemas por el amor al dinero y mucho en este mundo. Mirad esta noticia. La edad media de los ludópatas baja de los 35 a los 18 años tras la legalización del juego online. Hace 5 años, la edad más representativa del jugador de azar estaba entre los 35 y los 45 años. Ahora es de entre 18 y 25 años. El número de usuarios registrados por Internet en España ha aumentado en el primer trimestre de 2016 un 40,05% respecto al mismo periodo de 2015. Un exludópata dice, ya sabéis, los ludópatas son las personas que están, que no pueden estar sin jugar a juegos de azar, con dinero, claro. El jugador es el tío más embustero que existe en el mundo. Tienes que mentir por obligación para justificar tiempo y dinero sin argumentos. Esto es a lo que lleva también el ser ludópata. El dinero que los madrileños se juegan en apuestas aumenta un 827%. La adicción a las nuevas tecnologías resta importancia al ocio, charlar o salir. ¿Y sabéis a qué se debe mucho aumento de todo esto? A que ahora ya se puede jugar desde casa, sea a través de Internet o a través de teléfonos móviles. Y también debido a esas apuestas que se han puesto de moda en el mundo del fútbol, que también en según qué canales cuando se retransmite un partido de fútbol van saliendo anuncios y lo ponen como, es que es fantástico estar perteneciendo a un club de estos que juegan a esto, a poner dinero, a ver qué les toca, apostando. Y cada vez gente más joven con esos problemas. En fin, el mundo sigue buscando placer del dinero. ¿Para qué? Para al final extraviarse, perderse. Y he conocido casos de familias que han estado en plena ruina, precisamente porque alguno de los padres de la familia se gastaba todo lo que tenía en eso, en vez de alimentar a sus propios hijos. Realmente se llega a extremos. Y Satanás sabe que esas ansias de algo, en este caso de dinero, pueden causar verdaderos problemas y terminar con familias enteras. Rusia. Un apartado para Rusia que nos va a sorprender. Y tiene que ver con los testigos de Jehová. La advertencia a la sede de los testigos en Rusia amenaza la libertad religiosa y es una página oficial de los testigos de Jehová. Están siendo atacados a nivel gubernamental como extremistas. Y bien, cada uno puede pensar lo que quiera al respecto.
Evidentemente yo no estoy de acuerdo con sus doctrinas, tampoco estoy de acuerdo con su Biblia, porque está alterada, y es cierto que el gobierno de Rusia algo dice al respecto, pero a pesar de todo lo que no se puede decir es que sean personas que sean malos ciudadanos, normalmente son ciudadanos bastante ejemplares, no suelen ser personas que vayan haciendo grandes líos por la calle ni sean malos prójimos, salvo excepciones, por supuesto, pero aún y así algo está pasando porque hay un tipo de leyes hechas en Rusia que empiezan a suprimir una serie de palabras para que allí entren en ese mismo saco ahora los testigos de Jehová, pero cuidado, porque pueden ser también otros grupos religiosos que lleguen a tener problemas. Cuidado con lo que está pasando, porque ya sabéis que cuando veas a tu vecino que tenga algún problema, cuidado, que tú también puedes llegar a tenerlo después. Y realmente la libertad religiosa debería estar en vigencia en todas partes, siempre y cuando, evidentemente, alguien no utilice eso para destruir a otros. Bueno, algunos dirán es que ellos sí lo hacen, por el tema de la sangre, etcétera, etcétera. Bueno, yo no voy a entrar en estos detalles, pero ya sabéis que cuando esto empieza a suceder, cuidado, cuidado. Y ya veis qué acercamientos tiene Rusia, ¿hacia quién? Hacia el Vaticano. Y también ¿hacia quién? El gobierno plenamente ligado a la Iglesia Ortodoxa rusa. En fin, estemos atentos, porque se empieza por unos y se puede terminar por otros, y por muchos. Desde luego la libertad religiosa debería imperar siempre, siempre y cuando las cosas no se hagan para destruir. Y, en fin, es toda una noticia que vale la pena que si tenéis tiempo la vayáis leyendo, vayáis deteniendo la imagen, porque aquí ellos argumentan su defensa, los testigos de Jehová, se dan también las razones que tiene Rusia para decir lo contrario, pero tiempo al tiempo, porque sabéis que la libertad religiosa va a consistir o estás de acuerdo con quien quieren que estés de acuerdo, o realmente vas a terminar mal. Y ahora apartado para Estados Unidos, la segunda bestia, recordemos esto, Apocalipsis 13 tiene dos bestias, el Vaticano y Estados Unidos. Y al final trabajando conjuntamente. Pues, ¿qué sucede en Estados Unidos mientras? El texto de Apocalipsis 13:11 nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, no del mar, como el Vaticano, de muchas gentes, sino en un lugar donde había pocas, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mirad ¿qué aparece en este libro? Dios revela el futuro, es el tomo 2, el mensaje de Apocalipsis, hay el tomo 1 que es el mensaje de Daniel, está escrito por Mervyn Maxwell, y es realmente interesante. Sinceramente, para mí Urias Smith sigue siendo genial, verdaderamente genial. Da datos muy interesantes también, en algunas cosas discrepa sobre lo que decía Urias Smith, pero la verdad es que el tiempo está dando la razón a Urias Smith en todo, o casi todo prácticamente. Pero aquí hay algo muy interesante que os quiero hacer notar, y es una ilustración que la Iglesia Adventista ha utilizado desde prácticamente sus inicios, y que aquí aparece reflejado así. Hay dos bestias, ¿no? La bestia con cuerpo de leopardo y 10 cuernos es una combinación de unos cuantos detalles de las bestias que vio Daniel. Pero el nuevo animal que vio San Juan con 2 cuernos, ¿no sería un búfalo? Este libro ya tiene sus años. Y la Iglesia Adventista, ya os digo, que siempre ha mostrado a un búfalo como representación de la bestia de 2 cuernos, haciendo función de la profecía que hablaba de esa segunda bestia, que sería Estados Unidos. Y el búfalo como representación de un animal característico de allí. Algunos decían, no, no puede ser. Pues mirad qué curioso, porque Estados Unidos declara oficialmente al bisonte como su mamífero nacional. Búfalos, bisontes, animales típicos del lugar, pues ya lo veis. Una bestia con 2 cuernos y ahora pasa a ser mamífero nacional. Da que pensar, ¿verdad? Desde luego la profecía apuntaba a Estados Unidos y ahora Estados Unidos prácticamente se reconoce este animal
como un emblema junto al águila calva. En fin, ahí queda, pero desde luego las interpretaciones proféticas tan antiguas, curiosamente coinciden con la realidad. Y a este artículo que ahora vais a ver, está en inglés, habla sobre Hillary Clinton, que recibe, bueno, unas donaciones de dinero increíbles, por supuesto, para seguir en campaña. Ya veis que en Estados Unidos se funciona de este modo. Pues ha sido apoyada por alguien. ¿Sabéis por quién? Pues Lynn Forester de Rothschild, una destacada empresaria de Nueva York y partidaria de los candidatos demócratas Hillary Clinton. Es curioso, los Rothschild o alguien de los Rothschild apoyando a Hillary Clinton. ¿Será quien va a vencer al final? Tiempo al tiempo. Y ya sabéis que los Rothschild tienen que ver con la masonería a nivel mundial de la élite. Bueno, ya veremos qué sucede. Apartado ahora para la ONU, pero también con Laudato Si, cómo no. Una delegación vaticana participará en la Cumbre Humanitaria Mundial. El cardenal Parolin, Monseñor Auza y Monseñor Tomasi acuden a Estambul, en Turquía, del 23 al 25 de mayo. Y está previsto un vídeo mensaje del Papa. ¿Y sabéis quién ha montado todo esto? Pues el señor Ban Ki-moon, el presidente de la ONU, que precisamente los ha invitado para participar de esto y que tiene que ver para arreglar la situación mundial en definitiva. Pero cuando veis todo lo que exponen es, una vez más, Laudato Si, como siempre. La ONU tan plenamente vinculada al Vaticano. Apartado para el lado oscuro. Descifran 2 hechizos de amor, sexo y sometimiento en papiros egipcios de 1700 años. El primer texto promete hacer arder el corazón de una mujer para que ame a quien pronuncie las palabras indicadas. El segundo apunta a lograr la sumisión del hombre. Mirad una vez más, esto que parece, bueno, sencillamente una muestra de lo que ya aparecía en la Biblia que podían llegar a hacer estas personas puestas en espiritismo, no en los caminos de Dios, y que hacían los pueblos paganos de alrededor del pueblo judío o del pueblo hebreo, resulta que se sigue haciendo hoy en día, porque, por ejemplo, en la zona donde nosotros vivimos siempre vamos encontrando papelitos que nos pueden dejar en el parabrisas del coche o en los buzones, de personas que vienen de otros países, normalmente suele ser así, que también sirven o se ofrecen para estos trabajos. Y la gente paga por ellos. ¿Son capaces de ponerse en manos de demonios? Algunos dirán de timadores, también puede ser, para conseguir amores que de otros modos no podrían conseguir. Y casos de estos han habido, y muchos también en países latinoamericanos. Pero esto se está extendiendo por todas partes, y más con las migraciones de personas que vienen de países africanos, que fomentan mucho todo esto. En fin, el espiritismo es algo del pasado, del presente y seguirá siendo también del breve futuro que nos espera hasta que Cristo vuelva. La gente, en vez de buscar a Dios y hacer las cosas como Él quiere y según su voluntad, sigue buscando lo que no toca. Sociedades secretas. La filtración de documentos de la sociedad secreta Skull and Bones, Calavera y Huesos, dejará al descubierto a la familia Bush. Bueno, esto será si se produce. Hay un escritor que trata precisamente de este tema, de las sociedades secretas, y ha pedido ahora la desclasificación de 1000 documentos que tiene la Casa Blanca que tratan precisamente sobre la relación entre los Bush y Skull and Bones, esa sociedad secreta, esa logia masónica, algunos dicen Illuminati, que pertenece a la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Ya sabéis que tanto Bush como Kerry, los dos, pertenecen a la misma orden. Y se dice que si esto se muestra públicamente, pues puede haber un escándalo porque se vería cómo la gente que está puesta en esa sociedad secreta realmente llega a mandar y mucho y a hacer cosas impresionantes que no tocarían hacer.
pero que se hacen, que se han hecho. Y lo curioso es que ahora todo depende de Obama. Él puede dar el beneplácito para que esto se haga o no, se muestre o no. Veremos qué sucede. Pero desde luego queda claro, las sociedades secretas tienen un peso impresionante. Más sobre espiritismo y algo a tener en cuenta. Más de 80 estudiantes son poseídos en una escuela peruana, o al menos es lo que se dice, que son poseídos. Para los pobladores locales se trata de un caso de posesión demoníaca. Algunos creen que esto ocurrió porque la escuela fue construida sobre un antiguo cementerio. Otros dicen que eran comunes los juegos de invocación de espíritus, como el Charlie Charlie, etcétera, etcétera, del cual también estuvimos tratando. Resulta que estas jovencitas o estos niños entre 11 y 14 años, de repente les sucede algo. Caen por el suelo, se desploman, espumarajos por la boca, convulsiones, y describen, es curioso, que tienen todos una misma visión, un hombre vestido de negro que está tratando de matarlos. Bueno, algunos dicen que esto es una histeria colectiva de alguien que empezó a decir esto y todos pues se creen lo mismo y les suceden este tipo de cosas. Ha habido una petición para que fuera un cura y también un pastor evangélico, no sé de qué denominación, a tirar fuera los demonios que puedan haber por allí. Algunos dicen, no, esto es una cuestión psicológica, no tiene nada que ver. Y vamos a ver precisamente nosotros dos vídeos. Uno de ellos, cuando se producen una vez más, porque ya no es la primera vez, estos hechos. Ya habéis visto. La situación caótica, no es ni una ni dos de las personas que están allí que les sucede esto, sino a muchos. Y después va esta persona evangélica a hacer un exorcismo prácticamente ante nadie, porque no hay nadie allí, aunque dice que siente una opresión de espíritus y después siente el derramamiento del Espíritu Santo. En fin, ya sabéis que a veces también todo esto también puede ser una cuestión de uno mismo, ¿eh? Bueno, yo no voy a poder saber exactamente si este señor está plenamente haciendo lo que debe o no me voy a poner en esto, pero realmente también cuidado con según qué tipo de sensaciones, y más según qué tipo de movimientos cristianos, porque puede llegar a ser más de lo mismo. Pero en fin, dicho esto, desde luego esa persona está sufriendo, y parece totalmente sincera, por lo que está sucediendo en ese lugar. Y esto sí que es totalmente lícito y bueno, porque ama al prójimo. Ya veis, aquí nos dice, expulsaron demonios en ese lugar y nos va haciendo el relato de cómo funcionó todo lo que allí aconteció. Desde luego, todo muy estremecedor. Pero como siempre, otros dicen, cuidado, esto es una cuestión psicológica y nada más. Y resulta que dicen, acordaron que no suspenderán las clases y que reforzarán las charlas para los alumnos con 4 psicólogos que desde mañana estarán en el plantel. Las autoridades ratificaron que no se trata de una práctica demoníaca, sino de una histeria colectiva. Bien, es cierto que ya sabemos que para el mundo secular las cuestiones demoníacas no existen, o al menos es lo que algunos intentan mostrar al mundo. Pero también cuando conoces a otras personas que han estado en según qué lugares, trabajando con según quién también a su vez, dejan claramente constatado que hay cosas que no son cuestiones psicológicas, que allí hay algo más. Y desde luego que existen los demonios, desde luego que existen las posesiones, desde luego que no todo es una cuestión mental, sin más, aunque a veces pueda serlo. Pero mirad ahora otro vídeo. Tarapoto, después de presentarse desmayos masivos en ese instituto, el Saperea, todo vuelve a la calma. Y vais a ver las declaraciones de alguien de ese instituto, donde también habla a su vez de esta cuestión psicológica. Ya veis, la explicación oficial de los psicólogos es que las chicas o estas jovencitas tienen problemas en su casa, en su hogar, porque no son aceptados, porque no quieren estar con el padre o con la madre, y que traen
el 80% problemas de ellos desde su casa, y en consecuencia les sucede esto. Y es curioso, les sucede esto y todos ven lo mismo. Y cuando se habla de que se han hecho juegos de espiritismo, como Charlie Charlie, etcétera, etcétera, y que esto que no lo hacen o no tiene nada que ver. Luego, además, 6 de cada 10 peruanos dicen que tienen problemas psicológicos y muchos no lo quieren reconocer. Bueno, pues a este paso está hablando de que más de la mitad de la población, o sea, 60% sería, que tienen problemas psicológicos, pues con tanto problema psicológico, la verdad es que Perú se hunde. ¿Es esto una realidad? ¿O es que no se quiere reconocer que verdaderamente el demonio actúa? Pues ya podemos ir acostumbrándonos a saber la realidad. El espiritismo va en auge. También los chicos hacen espiritismo, y no solo allí, en muchos otros países como también por aquí. Y luego hay problemas, pues claro que los hay, ¿cómo no va a haberlos? Si están jugando con fuego absoluto. Pero el mundo no quiere reconocer las cosas. Pero tarde o temprano la gente se dará cuenta que hay un poder satánico y hay un poder de Dios. Y no hay otra, y algunos lo tienen que saber cuando a veces ya casi es demasiado tarde. Tema también para ovnis. Mirad esta imagen que veis aquí. ¿No veis una edificación como una iglesia y arriba, como en una nube, algo parecido a... parece una margarita puesta cabeza abajo? Algunos automáticamente al ver esto dicen, es un ovni. Mirad cómo también hay como una luz, un fuego que va hacia arriba. ¿Qué es esto? Pues dicen que hallan un extraño ovni en un fresco del siglo XVI. Un inquietante platillo volador que echa humo y planea sobre los edificios. Eso es lo que se ha encontrado en este fresco ubicado en las paredes de un monasterio. Según las primeras estimaciones, la obra de arte data del siglo XVI. Algunos ufólogos afirman que se trata de una prueba de la llegada de visitantes de otro planeta. La imagen está pintada en un muro de una iglesia del siglo XIV en Sighisoara, Transilvania, Rumanía, considerado por la historiografía como el lugar de nacimiento de Vlad Tepes, personaje en el que se inspira la leyenda del conde Drácula. Aficionados a la ufología de todo el mundo creen que este extraño platillo volador demuestra que los alienígenas han estado visitando nuestro planeta durante siglos, aunque los expertos locales afirman que seguramente la pintura representa la ascensión del profeta Elías al cielo, según informa el Romania Insider. Bien, y ahí queda la discusión, ¿será una cosa o será otra? Ya sabéis que nosotros estuvimos mostrando una serie de grabados antiguos donde incluso aparecen naves pilotadas por alguien y se muestra claramente en cuadros, en frescos y demás. Y hemos mostrado también cómo realmente han habido apariciones de lo que parecen seres de otros mundos y que en verdad, sí, vienen de otro lugar, vienen del cielo, pero que no son precisamente ángeles de Dios y no son seres de otros mundos habitados, sino que son los demonios mismos, haciéndose pasar por extraterrestres. Y esto lo hemos mostrado y demostrado en alguna de nuestras conferencias que tratan sobre los ovnis y puertas dimensionales también. Si este fresco significase que Elías va al cielo, también nos daría que pensar, porque también estuvimos tratando precisamente sobre este tema de qué modo fue al cielo. Pero si realmente esto es algo más, como un ovni, no debería también sorprendernos. Desde luego, sí que es cierto que al menos da que pensar que quien pintó esto, cómo mostró algo que subía o bajaba, no lo sabemos, con ese tipo de forma. Da que pensar, ¿no? Pues, desde luego, no es de extrañar que haya gente que siga diciendo que ve objetos voladores y los va filmando, y que haya muchas cuestiones que sean solo fantasías y montajes, y otros que sean totalmente ciertos, porque ya sabéis que 3 espíritus inmundos a manera de ranas van a aparecer y van a llevar a los reyes de la tierra a la gran batalla final. ¿Lo recordáis? Está en Apocalipsis.
Y esos en forma de rana, ya sabéis quiénes son, ¿no? Pues eso es lo que va a suceder al fin de los días de esta tierra, antes del retorno de Cristo. Bueno, pues hay un falso reavivamiento, ya ha empezado, y estaba profetizado que así sería, y especialmente en Estados Unidos, que de allí se irá extendiendo. ¿Y quién es el que lo encabeza también de un modo desde hace muchos años importante y que curiosamente, aparte de ser masón de grado 33, siendo evangélico, está apoyando plenamente al Vaticano y al ecumenismo? Pues este señor, Billy Graham, que siendo muy mayor, sigue estando al pie del cañón, y además ahora su hijo, su hija también, etc. Pues ahora habla de algo importante, que hemos de utilizar el día de reposo, o el sábado, como intención de acercarnos a Dios. Evidentemente, para él no se trata del sábado en sí, sino del mandamiento de un día de reposo, que evidentemente él, como evangélico, apoyará el domingo. Pero quiere y pide que realmente el día de reposo sea lo que vuelva a vincular a la gente y a la nación con Dios. El falso avivamiento empieza ya, ha empezado ya, y seguirá apretando el acelerador y nadie lo va a detener, porque va a llevarnos al cumplimiento final de la profecía. Tened esto presente. Y finalizamos ya con el apartado de Israel. Los habitantes del sur de Israel deben estar preparados para evacuar en caso de conflicto, debido a las tensiones de la zona. Una vez más, la situación realmente fatal. Y habría más noticias sobre Israel, me las he saltado ya para terminar, ir directamente a una cita de Ellen White, como siempre, de esas que no tienen desperdicio. Mirad que escribe, y aparece en Maranata, el Señor viene, en el libro recopilatorio, que nos dice esto: anunciad su venida, evidentemente la de Cristo. Tocad la alarma, tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel 2:1. Y este texto, evidentemente, de Joel, es un texto profético que apunta al fin de los días. ¿Y a qué fin de los días? Pues al del retorno de Cristo. El día de Jehová está cercano. ¿Y no os dais cuenta a quién se está refiriendo? Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. ¿Está hablando de un lugar literal o está hablando de lo que es el pueblo de Dios? Evidentemente esta es la alarma que debe darse dentro del pueblo de Dios, para que reaccionen, se den cuenta que realmente esto se acaba. Y esa es la función también del mensaje del cuarto ángel, la función del tercer Elías, avisar al pueblo de Dios que el fin está muy cerca. Y por tanto hay que dar un toque de trompeta certero. Mirad qué nos dice aquí. Ahora debemos concentrar nuestra atención en las cosas que conciernen a nuestro bienestar eterno. No podemos dar a las cosas celestiales el segundo lugar. Los juicios de Dios están en la tierra. Dirigen una solemne amonestación diciendo: también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. El pueblo de Dios está dormitando, no investiga, y por tanto vendrá cuando no piensen, cuando no crean que va a ser así. El pueblo nos está preparando. Y si alguien dice que Jesús vuelve en 2031 y lo demuestra, lo tildan de todo menos de auténtico cristiano, cuando es una realidad auténtica. Hay muchos en nuestras iglesias que saben poco del verdadero significado de la verdad para este tiempo. Y el texto sigue diciendo: yo los exhorto a no descuidar el cumplimiento de las señales de los tiempos, que dicen tan claramente que el fin está cerca. Y curiosamente en las iglesias
Te dicen, no, no hagas caso de nada, tú no te importa saber ni lo que hace el Papa, ni lo que hace el Vaticano en general, ni lo que hacen los protestantes, ni lo que acontece en el mundo, ni esas profecías de lo que pasa en tal lugar, porque es igual, llegará cuando tenga que llegar Cristo, tú vete viviendo el día a día. Y Ellen White nos lo dice claramente, yo los exhorto a no descuidar el cumplimiento de las señales de los tiempos que dicen tan claramente que el fin está cerca. O cuántos que no han procurado la salvación de su alma emitirán pronto esta amarga queja. Pasó la siega, terminó el verano, y mi alma no está salvada. Estamos viviendo durante las escenas finales de la historia de esta tierra. La profecía se cumple rápidamente. El tiempo de prueba está pasando velozmente. No tenemos tiempo que perder ni un solo momento. Nadie debe encontrarnos durmiendo en nuestro puesto. Nadie debe decir en su corazón o por medio de sus obras, mi Señor tarda en venir. Lo que se está diciendo dentro de la Iglesia Adventista tantísimas veces. Y se seguirá diciendo. Y algunos dirán, uy, a saber cuánto tiempo falta. ¿Entendéis por qué se hacen planes a tan largo abasto? Y gastándose tantísimo dinero en grandes edificaciones, pensando y pidiendo dinero a instituciones, a personas, a quién más, a gobiernos. ¿Para qué? Si Cristo está a punto de llegar, nos quedan 15 años. Pero mi Señor tarda en venir, por tanto vayamos haciendo. Por desechar los acontecimientos de la profecía. No saben en qué momento de la historia estamos viviendo. No saben que Cristo se acerca. Y si se les dice, no quieren ni conocerlo. Sigue diciendo Ellen White. Resuenen fervientes palabras de amonestación. El mensaje del pronto retorno de Cristo. Persuadamos a hombres y mujeres que por doquier que se arrepientan y huyan de la ira venidera. Instémoslos a prepararse inmediatamente. Salgan predicadores y miembros laicos a los campos maduros. Hallarán su mies doquiera proclamen las olvidadas verdades de la Biblia. Hallarán a los que han de aceptar la verdad y han de dedicar sus vidas a ganar almas para Cristo. ¿No es cierto que las verdades están olvidadas de la Biblia? Sí, la gente no las sabe, ya han quedado en la memoria perdida de no sé quién, porque ya nadie las conoce. ¿Y qué debemos hacer? Mostrárselas a la gente, para que reaccionen, y especialmente también en este mundo donde hay tanta gente que ya no cree en nada, o que creen cosas tan equivocadas. Con la profecía bíblica, lo que está aconteciendo en la actualidad, podemos confrontarlo y demostrar cómo lo que está aconteciendo rápidamente además, es lo que estaba profetizado hace tantos años. Y esto está haciendo abrir los ojos a muchas personas, dándose cuenta que realmente esto no puede ser una casualidad, porque no es una coincidencia, son muchísimas. Y esto, evidentemente, solo lo puede saber una mente divina y dar a expresar a sus profetas y apóstoles. Y desde luego nos lo dejaron escrito. No tenemos excusa, ¿eh? No tenemos excusa. Y más, algunos pueden pensar y saber algunas de las cosas que deben pasar al fin de los tiempos, pero cuidado, si no conocemos exactamente lo que es la sana doctrina, la verdadera interpretación profética, vamos a caer en interpretaciones erróneas que nos van a llevar también a la perdición. Sí, porque un error doctrinal lleva a otro. Y si no decimos fuera prejuicios, vuelvo a leer la Biblia por mí mismo, pidiéndole a Dios orientación, sacando preconceptos que alguien me ha puesto ya antes en la cabeza, vamos a caer en errores. Porque la mayor parte de este mundo, que se llama también cristiano, interpreta fatalmente las profecías finales, por desgracia. Y ni predican que va a venir la ley dominical, ni predican otras cosas, como el retorno de Cristo en 2031. Y así, interpretan también que Europa no tiene nada que ver en la profecía, el Vaticano no tiene nada que ver en la profecía, que estos tampoco, esos tampoco.
y no se están dando cuenta que esas malas interpretaciones y apoyando lo que va a hacerse en Jerusalén, etcétera, etcétera, no se dan cuenta que están cayendo en engaños satánicos por todos lados. Hallarán a los que han de aceptar la verdad y han de dedicar sus vidas a ganar almas para Cristo. Eso debemos hacer, buscar esa mies doquiera estén, para proclamarles estas verdades olvidadas. Y Ellen White aún siguió escribiendo esto. El Señor viene pronto, y debemos estar preparados para salir a su encuentro en paz. Resolvamos hacer todo lo que podamos para impartir luz a los que nos rodean. No debemos estar tristes, sino gozosos, y debemos tener al Señor Jesús siempre delante de nosotros. Debemos estar listos y esperar su venida. Cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida como sus redimidos. Y para eso nos quedan 15 años. ¿Cómo no vamos a estar gozosos si el tiempo se acaba? ¿Cómo no vamos a estar gozosos? Algunos dirán, esto tiene que ser aterrador. ¿Aterrador? Aterrador es pensar que a saber cuándo será, cuando el Señor nos lo muestra de un modo ya tan claro. Qué alegría llenó nuestros corazones cuando supimos esa verdad que nadie puede negar si estudia de verdad. Nadie. Y mirad qué más dice. Hemos esperado mucho, pero nuestra fe no debe menguar. Si solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos benditos para siempre. Siento que debo gritar, ¡al hogar! Se acerca el tiempo cuando Cristo vendrá con poder y gran gloria para elevar a sus redimidos a su eterno hogar. Amén. Maranata 2031, el Señor vuelve, el Señor regresa. ¿Estamos preparados para esto? ¿Estamos avisando a la gente? Porque hay que darle este evangelio a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. No perdamos el tiempo. Estemos por lo que debemos estar. Investiguemos, vayamos a las fuentes. Mirad los escritos de Ellen White. Comparadlos con la Biblia, veréis cómo cuadra todo. Y además, buscad los escritos de los pioneros adventistas y os daréis cuenta qué magníficas palabras llegaron a expresar, dando crédito a todo lo que estamos mostrando. En eso nos basamos. Biblia por encima de todo, espíritu de profecía, mostrado al mundo, para que nadie pueda decir que no se ha preparado, porque sí. La gente no tendrá excusas. Y nosotros no debemos presentar el mensaje para que la gente no pueda ser salva o decir, mira, ves, yo ya te lo había dicho. No, no. Debemos darlo porque debemos amar al prójimo y debemos decirles, reaccionad. Tampoco sabemos si vamos a vivir hasta el 2031. ¿Estamos preparados cada día para esto? Pero aún y así, debemos mostrar con las profecías a la gente las cosas como son, para que despierten, puedan reaccionar y darse cuenta y a entregar su vida al Señor. Trabajaremos para esto todos. Nos queda poco tiempo y hay mucho trabajo por hacer. Que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a hacer ese trabajo final. Que Dios os bendiga. Maranata, el Señor viene, 2031.